Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, levántase de la cena, y quítase su ropa, y tomando una toalla, ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, y díjole, lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús, el que está lavado, no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis, Maestro, y, Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu, y protestó, y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién decía. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien decía. Él entonces recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, aquel es, a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo más presto. Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito le dijo esto. Porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o, que diese algo a los pobres. Como él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya noche. Entonces como él salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y luego le glorificará. Hijitos, aún un poco estoy con vosotros. Me buscaréis, mas, como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir, así digo a vosotros ahora.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dícele Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Respondióle Jesús: donde yo voy, no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Dícele Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Respondióle Jesús: tu alma pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo, sin que me hayas negado 3 veces. Comentario de Matthew Henry Juan. Capítulo 13, versos 1 al 17. Nuestro Señor Jesús tiene un pueblo en el mundo que son suyos. Él los ha comprado y pagado querida para ellos, y Él los ha apartado para sí mismo. Se dedican a Él como un pueblo peculiar. Aquellos a los que ama a Cristo, ama hasta el final. Nada puede separar a un verdadero creyente del amor de Cristo. No saber cuándo nuestra hora ha de venir, por lo tanto, lo que tenemos que hacer en la preparación constante para Él, nunca debieron ser deshecho. Por vía de acceso, el diablo tiene a los corazones de los hombres que no podemos contar. Pero algunos pecados son tan excesivamente pecaminosos y hay tan poca tentación de ellos desde el mundo y la carne, que es evidente que son directamente de Satanás. Jesús lavó los pies a sus discípulos para que nos enseñe a pensar que nada por debajo de nosotros, en el que podemos promover la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos. Debemos dirigirnos al deber y debemos dejar a un lado todo lo que nos impediría en lo que tenemos que hacer. Cristo lavó los pies a sus discípulos para que pudiera significar para ellos el valor del lavado espiritual y la limpieza del alma de las contaminaciones de pecado. Nuestro Señor Jesús hace muchas cosas de las que ni siquiera sus propios discípulos no por ahora conocen el significado, pero lo sabrá después. Vemos al final lo que fue la amabilidad de los eventos que parecían más transversal, y no es la humildad, pero la incredulidad para quitar de las ofertas del Evangelio, como si es demasiado rico para hacerse a nosotros, o también una buena noticia para ser verdad. Todos aquellos, y solo aquellos, que son lavados espiritualmente por Cristo, tienen una parte en Cristo. Todos los que Cristo posee y salva, justifica y santifica. Peter más de presenta, que nos lleva a ser lavados por Cristo. Cómo serio es por la gracia purificadora del Señor Jesús, y el efecto completo de Él sobre sus manos y la cabeza. Aquellos que verdaderamente deseo de ser santificado, el deseo de ser santificado en todo, para que todo el hombre, con todas sus partes y poderes, hizo pura. El verdadero creyente es así lava cuando recibe a Cristo para su salvación. Mirad, pues, lo que debe ser el cuidado diario de los que por la gracia están en un estado de justificación, y es que, para lavar sus pies, para limpiarse de la culpa todos los días, y para ver en contra de todo profanar. Esto debería hacernos más precavidos. Desde el indulto de ayer, debemos fortalecernos contra la tentación de este día, y cuando se descubren hipócritas, no debe ser ninguna sorpresa o causa de tropiezo para nosotros. Observar la lección Cristo enseñó aquí. Deberes son mutuos. Ambos debemos aceptar la ayuda de nuestros hermanos y pagar la ayuda a nuestros hermanos. Cuando vemos nuestra porción maestro, no podemos dejar de ver lo mal que nos vuelve a dominar, y el mismo amor que llevó a Cristo para rescatar y reconciliar a sus discípulos cuando los enemigos aún le influye. Versos 18 al 30. Nuestro Señor había hablado a menudo de sus propios sufrimientos y la muerte, y sin tantos problemas de espíritu como ahora descubrió cuando Él hablaba de Judas. Los pecados de los cristianos son el dolor de Cristo. No debemos limitar nuestra atención a Judas. La profecía de su traición se puede aplicar a todos los que participan de las misericordias de Dios y su encuentro con la ingratitud. Ver el infiel, que solo se ve en las Escrituras con el deseo de acabar su autoridad y destruir su influencia. El hipócrita,
que profesa creer en las Escrituras, pero no va a gobernarse a sí mismo por ellos, y el apóstata, que se aparta de Cristo, por una cosa de ningún valor. Por lo tanto, la humanidad, con el apoyo de la providencia de Dios, después de comer el pan con él, alza el talón contra él. Judas salió como uno cansado de Jesús y sus apóstoles, aquellos cuyas obras son el mal, el amor más las tinieblas que la luz. Versos 31 al 35. Cristo había sido glorificado en muchos milagros, que obró, sin embargo, habla de su era glorificado ahora en sus sufrimientos, como si eso fuera más que todas sus otras glorias en su estado humillado. La satisfacción se hizo de esta manera para el mal hecho a Dios, por el pecado del hombre. Ahora no podemos seguir a nuestro Señor a su felicidad celestial, pero si de verdad creemos en Él, vamos a seguirle en lo sucesivo. Mientras tanto, hay que esperar su tiempo y hacer su trabajo. Antes de que Cristo dejó a los discípulos, Él les daría un nuevo mandamiento. Ellos debían amarse por el amor de Cristo, y de acuerdo con su ejemplo, la búsqueda de lo que podría beneficiar a los demás, y la promoción de la causa del Evangelio, como un solo cuerpo, animado por un alma. Pero este mandamiento sigue apareciendo nuevos para muchos profesores. Los hombres en general notan cualquiera de las palabras de Cristo en lugar de estos. Por esto parece que si los seguidores de Cristo no muestran amor los unos con los otros, que dan motivos para sospechar de su sinceridad. Versos 36 al 38. Lo que Cristo había dicho acerca del amor fraternal, Peter se pasa por alto, pero habló de aquello sobre lo que Cristo les mantiene en la ignorancia. Es común tener más ganas de saber sobre las cosas secretas, que pertenecen a Dios solamente, que en las cosas reveladas, que pertenecen a nosotros ya nuestros hijos. Ser más deseable tener nuestra curiosidad gratificado, que nuestras conciencias dirigidas. Saber lo que se hace en el cielo, que lo que podemos hacer para conseguir allí. Que tan pronto el discurso sobre lo que es normal y edificante se cae, mientras que una disputa dudoso se ejecuta en la interminable lucha de palabras. Tenemos la tendencia a tomar a mal que se les diga que no podemos hacer esto y lo otro, mientras que, sin Cristo no podemos hacer nada. Cristo nos conoce mejor que nosotros mismos, y tiene muchas formas de descubrir a aquellos a sí mismos, a la que ama, y Él se oculta el orgullo de ellos. Podemos esforzará por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, a amarnos unos a otros con un corazón puro y caminar humildemente con nuestro Dios. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.